Gálatas 1, 6 al 9. Uno de los primeros platillos que aprendí a cocinar, para poner en contexto, pues ya tiene algunos años que no vivo directamente todo el tiempo con mis papás, pues aunque estoy con ellos el fin de semana, pues ya van mucho tiempo que pues tengo paso solo, empezando desde que terminé la carrera. Terminé la carrera en Monterrey y me permitieron tuve la oportunidad de trabajar en una iglesia durante un tiempo y bueno, empecé a trabajar en esa iglesia y pues ya salí del dormitorio donde yo estudiaba, de la universidad donde yo estudiaba, pues donde daban de comer y todo, y pues empecé a vivir solo ahí, empecé a vivir en la iglesia porque era donde me permitían quedarme. Y pues ahí fue donde me topé con que tenía que aprender a cocinar algo porque pues si no me iba a morir de hambre, ¿no? Entonces empecé a aprender a hacer huevo con chorizo, y empecé a aprender a hacer huevos estrellados, y huevo con la mexicana, y huevo con frijoles, y huevo con salsa, y en todas las presentaciones que se te puedan ocurrir, ¿no? Y entonces ya cuando me hastíe de eso, pues regresé al huevito con sal. Y entonces ya más. Pero bueno, entonces fue cuando me di cuenta, después de como mes y medio, que no iba a aguantar con tanto huevo, iba a producir gripe aviar, yo creo. Y entonces empecé a pensar que ahí tenía que aprender a cocinar. Y entonces, uno de mis platillos favoritos, o de los que más me gustaba cuando estaba aquí, era la tinga. Y entonces le marqué a mi mamá, ¿sabes qué? Dime más o menos qué tengo que hacer para la tinga, qué necesito y todo. Y ya me dio las instrucciones, y lo hice a mi modo. Pero siempre había algo que a mí me gustan más las cosas un poquito más secas, no tan caldosas. Y entonces lo empecé a hacer a mi modo, y empecé a ver qué necesitaba específicamente, cuántos gramos de carne molida o de pollo, lo que fuera, y cuántas cebollas, y sobre todo encontré que era específicamente con una lata de chiles, de la costeña, de chiles chipotle, en adobo, de la costeña de 220 gramos. ¿Por qué? Porque luego compré una de Clemente Jack y no me gustó y la sentía muy dulce, y luego compré otra y no me quedaba. Entonces encontré que la que quería era específicamente la de la costeña, y si le ponía menos de esos 220 no picaba como a mí me gustaba, y pues si me pasaba pues tampoco. Entonces encontré que era específicamente la lata de 220 gramos. Pero bueno, en alguna ocasión de las que regresaba a casa y pues mi mamá quería prepararla, o preparaba ella la tinga, pues la hacía, pero no le quedaba como a mí me quedaba, y yo me enojaba porque digo, a ver, ¿por qué le hiciste? Y yo sabía, y la sentía dulce, y dije, los chiles son de Clemente, ¿verdad? No, son chiles. Y dije, no me quieras ver la cara, sí son chiles de Clemente, porque no son de la costeña. Yo sé que no son de la costeña, y lo sé porque lo tengo bien grabado. Sé específicamente cuántas cosas ocupo. Cambiar un poquito, cambiar una lata, una marca de chiles por otra, hace que cambie todo. Y las que cocinan sabrán a lo que me refiero, que cambias un ingrediente por otro y ya no sabe igual, no es lo mismo. Sabes, en el Evangelio sucede algo similar. Pablo está diciendo, hay un Evangelio que es el que ha sido enseñado, que es el que ha sido predicado, y cambiarle tan solo un poquito, cambiar un ingrediente, no te necesito cambiar todo, no necesito que literalmente destruyas el Evangelio y pongas otra cosa, no, cambiar tan solo un ingrediente modifica absolutamente todo. Es por ello que Pablo nos insta en esta mañana, a través del pasaje de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, queremos aprender esta gran verdad, porque el Evangelio no cambia. Tú no debes cambiar el Evangelio. El Evangelio es uno solo, y es el que nos conduce a la cruz de Cristo, a la esperanza que hemos compartido esta mañana, o que se ha compartido esta mañana, y es específico en lo que el Evangelio dice respecto de sí mismo. Pero cambiar un ingrediente, cambiar un poquito de la esencia de ese Evangelio, va a tergiversar todo el mensaje, y vamos a ver lo peligroso que es tergiversar todo el mensaje. Así como es peligroso que mi mamá prepare una tinga con otra lata de chiles, que no es la que me gusta. Muy bien, así que porque el Evangelio no cambia, tú no debes cambiar el Evangelio. Sin embargo, ¿sabes qué?
El problema es que no nos damos cuenta no solo perdidos estamos, sino a veces, y como decíamos en el contexto de Gálatas, no nos damos cuenta cuán cerca estamos del error, y mientras todavía estamos en lo cierto, a veces no nos damos cuenta que estamos tal vez cambiándole un poquito a lo que creemos, un poquito a la palabra de Dios. Cedemos un poquito al pecado. Y entonces entre ese poquito a veces incluye nuestro legalismo, incluye nuestra supuesta madurez. De hecho, vimos durante 2 semanas que cuando más maduro crees que eres, es cuando a veces estás en más peligro y en riesgo de caer. Porque es cuando más vas a depender solamente de ti. Cuando creas que estás en lo más alto de tu vida cristiana, es cuando tal vez estás en el peligro de caer, de cambiarle un poquito al Evangelio. El Evangelio que empezó por confiar en Él, ahora resulta que después de años se trata de confiar en mí. Así que número 1 en esta mañana, para avanzar rápido, queremos aprender que porque el Evangelio no cambia, tú no debes alejarte del verdadero Evangelio. Porque el Evangelio no cambia, tú no debes alejarte del verdadero Evangelio. Versículos 6 a versículo 7 de Gálatas capítulo 1 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En primer lugar, en esta sección queremos entender que alejarte del evangelio es rechazar la gracia del evangelio. Alejarte del evangelio es rechazar, o significa rechazar la gracia del evangelio. Pablo está diciendo, ya de una introducción, y en esa introducción que vimos la semana pasada, básicamente resume todo lo que va a decir. Pero Pablo ahora sí introduce, y es muy interesante porque Pablo en general en sus cartas va como que dosificando la información. Aquí no. En esta carta, a pesar de que no está enojado, por ejemplo, como en la carta de Corintios, que ahí es sobre todo pecados de inmoralidad y ataca pecados de inmoralidad. En esta carta, Pablo está enojado, pero porque estos supuestos cristianos, o más bien estos que se dicen cristianos, han pervertido el evangelio en cosas tan minúsculas, pero que han dañado tanto la iglesia. Han dañado muchísimo a la iglesia. Y lo primero, luego Pablo se deja ir con todo lo que está queriendo decir. Estoy maravillado, estoy extasiado, de hecho es la palabra original. Estoy extasiado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. No te estoy hablando incluso de personas que tienen añísimos en la vida cristiana, de una carta que fuese de sus últimas cartas y que pues ya pasaron 15, 20, 30 años y pues ya ni modo, como que cosas se fueron pervirtiendo en el camino. No, estamos hablando que Gálatas es la primera carta probablemente escrita por Pablo. Probablemente la primera carta de Pablo. No tiene mucho de haber predicado, no tiene mucho de haber pasado por esos lugares, y entonces apenas han pasado unos cuantos meses, unos cuantos años, y ya estas personas han dejado la verdad del evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayas alejado. ¿Pero de qué se alejaron los de Galacia? ¿De quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de Dios. Y al alejarte de Dios, te alejas de la gracia de Cristo. Alejarte de Dios recae o resulta en alejarse de la gracia de Cristo. Alejarte del evangelio es rechazar la gracia del evangelio. ¿Sabes qué? La religión por sí sola, dice Tim Keller, la religión por sí sola aleja al creyente de Dios. ¿Cuál fue el contexto más obviado que te dije al principio, en el primer sermón introductorio de esta carta? Que está escrito a cristianos. No está escrito a incrédulos. No está escrita esta parte, no está escrita, o esta carta no está escrita a gente que no conoce. No está escrita a gente que rechaza el evangelio. No, está escrita a personas como tú y como yo que asistimos regularmente a una iglesia, que tenemos tal vez una membresía dentro de una iglesia, que tal vez hemos sido bautizados, que hemos creído en la misma fe. A esas personas son a las que Pablo les dice: ¿sabes qué? Ustedes se alejaron de Dios, y al alejarte de Dios, te alejaste de la gracia que en un inicio fue la que dices que te había dado, y como se mencionó mucho en el tiempo de los agradecimientos, de esa gracia que tú dices que te había dado esperanza. Rechazaste lo primero que empezaste por creer. Empezaste a confiar en ti mismo.
Empezaste a caer en esto. Religión. Empezaste a caer en lo mismo que haría, ahora sí, con lo que se mencionó en el primer sermón, en lo que hace tal vez un católico, tal vez de llegar el domingo, ya vine, solo miré, me persigné y ahora sí vamos a otra cosa. Y no funciona así, no debería funcionar así. Caímos en la rutina de, pues es lo que tengo que hacer. Caímos en la vida monótona de cumplir por cumplir, y cuando cumplo, siento que estoy bien. Cuando cumplo, creo que estoy bien. Esto es religión. Piénsalo si no funciona así muchas veces. ¿Cuántas familias precisamente caen en esto? Van a la iglesia, ya fui, ya escuché al padre decir todo lo que dijo de la enseñanza de Dios, y ahora sí me voy a mi casa y voy a hacer la fiesta y voy a hacer cualquier otra cosa, y donde va a haber cosas que tal vez no le van a agradar a Dios. Pero salen sintiendo ellos que ya se pusieron a cuentas con Dios. Ya cumplí. Y con eso es como que ya por toda la semana estamos bien. Eso es religión. ¿Y sabes qué? Muchos cristianos caemos exactamente en el mismo juego, solo que nos llamamos cristianos. Solo que cambiamos de iglesia. Solo cambiamos vamos a decir que creencias. Pero exactamente jugamos el mismo juego. Y esa religión que muchos juegan, y la religión que a veces podemos nosotros estar cayendo, esa religión por sí sola, esa actitud de cumplir por cumplir, lo único que va a hacer es alejar al creyente de Dios. Y cuando tú te alejas de Dios, estás rechazando, por lo tanto, la gracia de Cristo. Ahora, no solamente dice eso Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que te llamó por la gracia de Cristo. ¿Pero para qué? Para seguir un evangelio diferente. Alejarte del evangelio no solamente es alejarte de la gracia del evangelio, o es rechazar la gracia del evangelio. Alejarte del evangelio es pervertir el evangelio. Alejarte del evangelio es pervertir el evangelio entonces. Porque nosotros decimos que somos cristianos, seguimos diciendo que somos cristianos, pero estamos pervirtiendo el mensaje del verdadero cristiano. Estamos pervirtiendo el mensaje cristiano correcto, el mensaje del evangelio. De hecho, la palabra alejado que menciona Pablo significa pervertir. Esto es lo que literalmente significa esta palabra, pervertir. Mientras que en versículo 7, la palabra que se traduce en la Reina Valera como pervertir, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esa palabra es exactamente la misma raíz. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque verlo de esta manera en el original tal vez cambia totalmente nuestra perspectiva de lo que Pablo está realmente queriendo decir. Pablo no te está diciendo solamente que te has alejado de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, es una connotación, estamos hablando de lo que Pablo quiere decirte. Pero lo que Pablo está diciendo es mucho más fuerte. El original nos habla de lo que Pablo sí les está diciendo, y lo que les está diciendo es muy, muy fuerte. Porque el hecho de que te hayas alejado está hablando de que te has pervertido de la misma manera que pervierten otras personas el evangelio, porque no es que haya otro evangelio, no es que haya muchos evangelios, y no es que todos los caminos llevan a Roma. Y tenemos que ser cuidadosos en no cambiar nada de él, porque cambiar un poquito es pervertir la receta. No, ¿sabes qué? También usé la lata de 220, pero no era la misma marca. Y por no ser la misma marca, se acabó el guisado porque supo diferente. ¿Sabes qué? Aquí es exactamente igual. No es que haya otro evangelio, no es que haya dos evangelios. Ni siquiera te está hablando de personas que están literalmente diciendo: no, esto está mal y tenemos que creer otra cosa. No, no, no. Es el mismo, solo con un detallito cambiadito. Eso es pervertir. Eso es pervertir.
Por lo tanto, lo que Pablo literalmente está queriendo decir es que un evangelio pervertido es igual a cristianos pervertidos. Ahora, no me malentiendas, yo sé que suena muy fuerte esto, porque sobre todo cuando usamos esta palabra, generalmente la usamos en contextos de inmoralidad, por lo general, sobre todo en inmoralidad sexual. Es como que más cuando suena esta palabra, ¿no? Cuando llegamos a usar esta palabra. Pero quiero que notes que Pablo lo que está diciendo es bastante fuerte. Alejarte del evangelio es igual que exactamente hacer lo mismo que los que pervirtieron el evangelio. Por lo tanto, un evangelio pervertido da como resultado o es igual a cristianos pervertidos. Y por lo tanto podemos estar, podemos creer, podemos cantar, pero si hay algún detallito en nuestra fe que no esté correcto, todo lo que tú vas a hacer en tu vida va a ser afectado por lo que tú crees. De hecho, eso vamos a llegar en un momento al final, en la conclusión. Lo que tú crees te va a afectar, porque no es que haya otro evangelio, sino que hay unos que te están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, número 2, rápidamente para avanzar. Número 2, porque el evangelio no cambia. Tú no debes ceder ante otro evangelio. Porque el evangelio no cambia. Tú no debes ceder ante otro evangelio. Añadir, ya vimos otra cosa a la fe, ya vimos que añadir otra cosa a la fe en Cristo es igual a pervertir el evangelio de Cristo. Es pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. No es que haya un evangelio diferente. Es un solo evangelio. Ahora, tenemos dos premisas, ¿ok? Tenemos dos premisas hasta aquí. Tú no debes ceder ante otro evangelio. ¿Cuál es la premisa en la que nos tenemos que basar? En primera, que somos demasiado pecadores o demasiado pecaminosos como para contribuir a nuestra propia salvación. Eso es lo primero que nos debe de enseñar el evangelio. Mi falla es tan grande que yo no puedo hacer algo a favor de mi propia salvación. Mi falla es tan grande que yo no puedo contribuir a mi propia salvación. Mi pecado es tan grande que solamente Dios puede lograr pagar lo que yo no puedo pagar. Esa es la primera premisa del evangelio. La segunda premisa del evangelio es que somos salvos por creer solamente en la obra de Jesús, nada más. Somos salvos por creer en la obra de Jesús y nada más. Pero tal vez nosotros nos podemos alejar del evangelio, cambiarlo en el momento en que cedemos ante otro evangelio, otra forma de pensar. ¿Y sabes qué? Ceder a otro evangelio es ceder tu confianza a cualquier otra cosa que no sea Cristo. Ceder a otro evangelio es ceder tu confianza, depositar tu confianza en cualquier otra cosa que no es Cristo. Te voy a dar algunos ejemplos de personas o de formas de pensamiento, sobre todo, no personas, pero te voy a dar algunos ejemplos de formas de pensamiento, corrientes de pensamiento que niegan alguna de las dos verdades que te di al principio, que niegan alguna de esas o ambas verdades incluso. Te voy a dar una primera. Vamos a ver cuál te suena mejor, ¿ok? Ustedes me van a decir cuál les suena mejorcito de las opciones que les voy a dar. Tal vez alguna de estas las has escuchado, tal vez hasta las tres las has escuchado. Yo pensaba en esta. Realmente no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona amorosa y una persona buena. ¿Te suena algo que tal vez alguna vez has escuchado de alguien? Ya sea familia, amigos, conocidos, o hasta desconocidos que les has querido hablar del evangelio y han pensado de esa manera. No importa lo que tú creas, siempre y cuando seamos buenas personas, seamos amorosos. No importa la religión, todos vamos a Dios. Este es el punto de vista de muchas iglesias que se conocen como iglesias liberales. Si uno puede ser una persona buena, uno puede ser una persona amorosa, entonces, pues con eso es suficiente, Dios te ama. ¿De qué carece este mensaje? ¿Qué niega este mensaje? ¿O cuál de las dos premisas niega? Están negando que no es por ti, tú no puedes hacer eso. Es Cristo el que ha puesto en ti, no todo lo que tú puedes ser bueno. Eso es Cristo, tú no pones nada.
¿Alguien me puede dar alguna base bíblica? Gracias, sois salvos. Gracias, sois salvos. ¿Alguna otra base que te acuerdes? Que contrarreste a lo que esta forma de pensamiento está diciendo. No hay justo ni No hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, Mandó a su Hijo unigénito para Sí. que todo aquel que no crea en Él no se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por medio de Cristo Jesús. Nadie va al Padre sino Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y de hecho lo veíamos el jueves veíamos esto en amartología. Empezamos a ver la doctrina del pecado y veíamos o consideramos un poquito, ¿cómo es que tú piensas acerca del hombre? ¿El hombre es inherentemente bueno o es inherentemente malo? Inherentemente malo. Ok, pero muchas personas piensan que somos neutrales. No somos ni buenos ni malos. A veces escogemos cosas buenas, a veces escogemos cosas malas. Ciertamente seremos eso, ¿no? La verdad es que la Biblia dice que el hombre está corrompido desde la planta del pie hasta la coronilla. Porque de hecho, si nosotros pensamos que de manera inherente somos buenos por naturaleza, o si tú y yo somos buenos por naturaleza, entonces ¿qué necesidad tenemos de Dios? ¿Qué necesidad tendríamos de un Salvador? Porque finalmente entonces solo se trata de decidir por lo bueno. Pero hay un problema que vamos a ver en la doctrina del pecado, que nuestra naturaleza no es tendiente hacia lo bueno. Siempre va a tender al error. Aún en las cosas que consideramos como buenas, aún las terminamos haciendo a veces por los motivos incorrectos. Te pongo un ejemplo muy fácil, muy básico de iglesia en nuestro contexto. Al momento de dar nuestras ofrendas, ¿por qué la vas a dar? Hay un cantito que se le enseña a los niños en las iglesias, ¿no? La ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da. Y le enseñamos al niño a darle a Dios un peso para que él reciba. Entonces, ¿por qué dio la ofrenda? Ahora, ¿fue bueno dar ofrenda? Sí, pero el motivo. La total depravación que un hombre llamado Juan Calvino describe es la total depravación. Está diciendo que todo lo que hacemos es malo, porque hay muchas cosas que haces buenas. Son padres, aquí hay esposos, aquí hay esposas, aquí hay trabajadores, aquí hay muchas cosas representadas, hay muchas funciones que están representadas, ¿sí? Y estoy seguro que haces muchas cosas buenas en el día. Pero lo que Juan Calvino establece no es que todo lo que hacemos es malo, sino que a veces todo lo que hacemos, bueno o malo, a veces las cosas buenas las terminamos haciendo por los motivos malos. Somos tendientes al error. Si pensamos de esta manera, negamos la gracia de Cristo. Negamos que solamente Dios puede salvarnos. Negamos la verdad de quiénes somos. Si uno puede conocer a Dios por sí mismo, la muerte de Jesús no era necesario. No vamos a ver el pasaje porque todavía no llegamos ahí, pero eso es lo que dice Pablo en capítulo 2 de Gálatas, ahí en tu Biblia, en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Si se trata de lo que tú puedes hacer, si se trata de tus obras, si se trata de tu ley, entonces ¿qué caso tuvo de que Jesús muriera? La persona, por lo tanto, es glorificada por su gran bondad cristiana. Y en ese momento la gloria es del hombre y no de Dios. Esta forma de pensamiento rechaza la gracia de Dios de manera consciente o de manera inconsciente. Te doy otra opción. A ver qué tal te suena esta. Eres salvo por medio de tu entrega a Cristo, más las creencias correctas y el comportamiento adecuado. Eres salvo por medio de tu entrega a Cristo, más las creencias correctas y el comportamiento adecuado. ¿Cómo le suena esta? ¿Mejor o peor? ¿O igual? ¿Cómo te suena esta opción? Como muy humanista. Muy humanista. Es que igual están hablando de hacer, ¿no? Está igual de hacer. Voy a hacer.
Exacto. Entonces, vamos bien con la primera parte. Eres salvo por tu entrega a Cristo. Pero también se trata de que solo tengas el comportamiento adecuado. Por lo general, en esta forma de pensamiento, el reto es entregarle tu vida a Jesús o pedirle a tu vida que entre a Jesús. Tal vez te suena. A ti o a mí me sonó mucho cuando lo estaba pensando. Parte del reto de esta forma de pensamiento es producir un alto grado de espiritualidad, siguiendo la ley de comportamiento para ser acepto por Dios. Suena bíblico, ¿no? Suena bíblico, pero hay un problema. Una vez más rechaza el principio de que primero es la gracia. Podemos seguir abundando con esto. Ahora te pregunto, ¿cuál crees? Porque te puedo dar incluso una tercera que pensaba. Iglesias intolerantes a las pequeñas diferencias, por lo que nosotros conocemos en una palabra como legalismo. Insistencia en el cumplimiento detallado de muchos rituales o costumbres religiosas, o la gran cantidad de reglas. ¿Sabes? A veces este es el menos peligroso, porque es el que más quiere como que someterse a la Biblia. Pero el problema es que una vez más empiezas a considerar más que cumplas con lo que yo te estoy mandando, y si no cumples, entonces te condeno. De hecho, vamos a ver a lo largo de esta carta que esta forma de pensamiento, aunque es de las menos peligrosas, pero es lo que causa en muchos cristianos es ansiedad, temor, condenación. Un poquito como lo que decía, tomé una mala decisión, me dijeron que no, hice algo que no, y pues yo sentí que ya Dios ya no me quiere. Escuché el sermón de una persona que decía hace poco, y esta persona decía en su sermón, cosas por las cuales Dios se aleja de ti, o razones por las cuales Dios se aleja de ti. Si tú no oras, Dios se aleja de ti. Si tú dejas de ir a la iglesia, Dios se aleja de ti. Si tú, empezó a mencionar como 7 verdades por las cuales Dios se aleja de ti. El sermón terminó en eso. Por estas cosas Dios se aleja de ti. ¿Sabes cómo terminé cuando escuché ese sermón? No inventes, dije. Dios ya no está conmigo para nada. Porque si fuese por estas razones, Dios ya se hubiera ido de mi vida hace muchísimo tiempo. ¿Y sabes cómo terminé ese sermón? Condenado. Porque lo único que escuché es, Dios se va a ir. Y termino con miedo de cometer un error, porque ese día Dios se va a ir. Pero lo que encuentro en la palabra de Dios es que cuando Dios tuvo tantas razones para alejarse de mí, encontró una para acercarse otra vez. Como te digo, es la menos peligrosa, porque quiere animarte a que estés más cerca de Dios. Pero por lo general lo que causa es ansiedad, miedo, tristeza, diferentes cosas. Ceder a otro evangelio es ceder tu confianza a cualquier otra cosa que no sea el evangelio, no sea Cristo. Tal vez es tu confianza en ti, en lo que tú puedes lograr. Ceder ante otro evangelio es ceder a la maldición que ganan los que no están en Cristo. Ceder a otro evangelio es ceder a la maldición que ganan los que no están en Cristo. Nota lo que dice el pasaje. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué? Sea anatema. Sea anatema. ¿Cómo sé que estoy creyendo en un falso evangelio cuando estoy dependiendo más de mí que de lo que dependo de Cristo? Y cuando dependo de mí más que de lo que dependo de Cristo, en ese momento no solamente estoy cediendo a los pensamientos que tienen gente pervertida, sino que además yo estoy siendo partícipe de esa misma perversión. Yo estoy siendo partícipe de aquellos que tienen una maldición sobre sí. No importa si es un ángel del cielo, no importa si soy yo mismo, dice Pablo, no importa si somos nosotros. Estoy tan seguro que Pablo está diciendo, estoy tan seguro que lo que he predicado es verdaderamente el evangelio, lo que les anuncié en un principio es verdaderamente el evangelio. Estoy tan convencido de esa verdad que si aún yo mismo un día mi pensamiento cambiara y resulta que les llego y les digo una cosa diferente porque me equivoqué, no me creas.
Cree en lo que te fue anunciado antes. No me creas a mí. Estoy tan convencido que lo que te dije en un principio era la verdad, que si aún yo cambiase, ese día ignórame. Porque no importa si es un ángel del cielo, no importa si somos nosotros, el tal sea anatema. La palabra, como saben, es literalmente maldito. No importa quién sea, el evangelio no cambia. Y sabes, esto sí pasa, todos estamos expuestos a esto. Estamos expuestos a formas de pensamiento, estamos expuestos a corrientes religiosas, al punto de que a veces decimos, estuve en un error durante muchos años. Y no solamente es que yo cedo al error, cedo también a una maldición. Cedo a una maldición que se han ganado esas personas. Y no tengo por qué hacerlo. Cree en el evangelio correcto, no le cambies nada. No dependas de ti mismo. No deseches la gracia que un día te fue entregada. ¿Cómo se ve el verdadero evangelio? Porque el evangelio no cambia. Tú no debes olvidar el verdadero evangelio. Porque el evangelio no cambia. Tú no debes olvidar el verdadero evangelio. Número 3. El verdadero evangelio. ¿Cómo se ve el verdadero evangelio? Martín Lutero, quien era precisamente un monje católico, se dedicó a estudiar la palabra de Dios al grado de que se dio cuenta de ciertas inconsistencias que había dentro de la fe católica. Este monje católico se dedicó a estudiar la palabra de Dios a un punto en el que se dio cuenta de ciertas inconsistencias que había en la fe católica. Una de las partes de la fe católica es, pues gánate la salvación. ¿A través de qué cosas? Indulgencias, a través de sacramentos, a través de muchas cosas. Pero encontró en la palabra de Dios que nada de eso lo iba a salvar. Alguien dijo, creo que fue hermano, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que estableció 95 tesis que se resumen en 5 solas, lo que él llamó las 5, o lo que se consideró después como las 5 solas de Martín Lutero. Sola fe, o sola fide. La salvación de Dios es solo por la fe. Sola gracia. La salvación es solamente por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ganártela. Solo Cristo. La salvación es solamente a través de Cristo y nada más. No por tus obras, no por tus leyes, no por tu gran reglamento cristiano, no por tu bondad. No, solo por Cristo. Solo lo podemos conocer, número 4, a través de la Escritura. Sola Escritura. La gracia de Dios se refleja solo a través de la palabra de Dios y nada más. La Biblia es la única regla de fe del cristiano. La palabra de Dios. Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. El día que llegamos ante su presencia, y pusimos el ejemplo la semana pasada, ¿no? Con María, que estaba aquí, y decimos, si el día que llegas a la presencia de Dios, si Dios te pregunta, ¿por qué tendría que dejarte entrar? Y tu respuesta es, porque yo hice algo, en ese momento la gloria es mía y no de Dios. Pero la palabra de Dios dice que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria solamente de Dios Padre. Ese es el evangelio. Uno que te quita a ti toda tu gloria y se da a Dios. Y nunca vas a poder disfrutar verdaderamente de la gloria de Dios hasta que no estés dispuesto a despojarte de tu propia gloria para dársela a Dios. ¿Sabes a quién le molesta más esta carta? La carta de Gálatas. ¿Sabes quiénes son los que se ofenden con la carta de Gálatas? Cuando es expuesta totalmente en su contexto. Aquellas personas que no pueden dejarse de ver a sí mismos como los buenos. Aquellas personas que no logran dejarse de ver a sí mismos como los que son los buenos. Esas personas son las que se ofenden. Porque esta carta te lleva a entender que absolutamente no hay nada bueno en nosotros que logre que nosotros podamos ser amados por Dios. Todo lo que somos hoy y lo que seremos un día,
ha sido solo y será solo por la gracia de Dios. Pero aquella persona que dice, ¿cómo es que me puedes decir a mí que todo lo que yo hago no vale? Esa persona es la que esta carta no le gusta. Y necesitamos dejarnos de vernos con esos ojos de vanagloria para entonces poder disfrutar verdaderamente de la gloria de Dios. Aquí es donde va el ejemplo de donde dice la Biblia que entró el mendigo y dijo, sé propicio a mí, y el otro se... Exacto. ¿Qué es lo que hace en esa parte? Dijo que él había sido justificado antes que el otro. R.C. Sproul da una muy buena enseñanza respecto de ese pasaje. Te invito a buscarla, que es esta misma escenario del ¿cómo se llama? El recaudador de impuestos. Se me fue la palabra, ¿cómo era? Se me fue el título que usaban los recaudadores de impuestos. Publicano. El publicano y el publicano y el fariseo. Y puedes buscarla, es una muy buena enseñanza, te la recomiendo bastante. Y él explica al final, o sea, ¿qué es lo que hace el fariseo? El fariseo llega primero y llega a la presencia de Dios y Dios, te doy gracias porque pues yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, dice, y cumplo con todo lo que tengo que cumplir y todo, y empieza a describir todo lo que el fariseo hace, y todavía te doy gracias que no soy como este publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos, básicamente un traidor a la patria, porque era un judío que se había vendido al gobierno romano para cobrarle los impuestos a los judíos. No soy ni siquiera como él. ¿Te has visto alguna vez de esa manera? ¿No soy como mi vecino? Ay, es que yo no soy como mis hermanos. Yo no soy como esos. Eso decían. No, tú no dices publicano, tú dices, yo no soy como tal. Y gracias, Dios. El otro tan solo con la cabeza agachada, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio, literalmente la palabra que se ocupaba en el Antiguo Testamento para cubrir. Era el término que se usaba cuando el sacerdote llegaba con la sangre del animal al tabernáculo, y en la tapa del arca del pacto, en el lugar santísimo, era el propiciatorio. Esa tapa se llamaba propiciatorio, y entonces el sacerdote llegaba con esa sangre y la derramaba sobre la tapa, al punto de que esa tapa quedaba cubierta, y de esa manera se dice que se propiciaba el pecado. Es decir, Dios suplía de un sacrificio, en lugar de que el pueblo muriera, se mataba un animal y se derramaba la sangre del animal. Suplía la necesidad del pueblo. Lo que está diciendo el fariseo, el publicano, es: suple mi necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Y a veces Pablo lo define muy bien. Uno llegó ante Dios con las manos llenas. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte. El otro llegó con manos vacías, con manos que no tenían nada que darle a Dios. Suple tú mi necesidad, sé propicio a mí, llena lo que yo no puedo llenar. Os digo que este regresó a su casa justificado, porque no se trataba de todo lo que el otro le quisiera ofrecer. Su gloria era de él. El otro entendió una verdad: no tengo nada que ofrecerte. Llegó con manos vacías ante Dios. Eso fue lo que Dios valoró. Habéis recibido, dice el versículo 9. Estamos terminando. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ya conoces el verdadero evangelio. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Recuérdatelo. Predícatelo constantemente. El verdadero evangelio se centra en Cristo y se centra en la gracia de Cristo. El verdadero evangelio es uno que se centra en la gracia de Cristo. Lo que tengo, lo tengo por la gracia de Cristo. El verdadero evangelio es un evangelio que se centra en la gloria de Cristo. Lo que tengo, lo tengo
para Cristo, ¿ok? No solo lo tengo por Cristo, sino que lo tengo para Cristo. Si tengo vida cristiana o si tengo una vida física, vamos a ponerlo, si tengo una vida física voy a vivirla para Cristo. Si tengo recursos económicos voy a usarlos para el servicio a Cristo. Si tengo salud voy a usar mi salud para la gloria de Cristo. Si sé tocar un instrumento voy a hacerlo para la gloria de Cristo. Si sé, ¿qué sabes hacer? Eso que sabes hacer, hazlo para la gloria de Cristo. Úsalo para poder servir a Cristo. Entonces, ese es el verdadero evangelio, no que se centra en la gloria de Cristo. Pablo lo dice de otra manera, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Soy de Él, lo tengo por Él, pero también lo tengo para Él. ¿Tengo la oportunidad de congregarme en una iglesia? Ok, lo voy a hacer para la gloria de Cristo. Y finalmente, el verdadero evangelio me libra de la maldición por Cristo. Me libra de la maldición. Eso es lo que hace Cristo. Así que vamos a concluir esta mañana y vamos a ver las diferentes conclusiones a las que llegamos en esta sección. ¿De acuerdo? Martín Lutero, que es el que les comentaba hace un instante, este monje católico. Martín Lutero decía, dice que está un poquito pequeño, pero te lo leo. No hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. Es lo que dice. No hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. O es tu justicia o es la justicia de Cristo. Pero ponte mejor a definir y establécete en un lugar, porque tu salvación depende de ti y la bendición de Dios depende de ti o depende de Cristo. No hay término medio. Dejar la teología del evangelio es confiar en ti y no en Cristo. Dejar la teología del evangelio es confiar en ti y no en Cristo. Y te lo he dicho muchas veces, sobre todo en la clase de doctrinas, tu teología afecta tu práctica. Lo que crees es lo que vas a hacer. Las cosas en las que tú crees es cómo se va a ver tu vida en la práctica. Yo no te voy a, y se lo dije en alguna ocasión, porque puedo colaborar con el servicio. ¿Sabes qué? Se lo dije en alguna ocasión. Yo no te voy a decir si eres verdaderamente salvo, porque eso finalmente solamente Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe y solo conoces tu vida cristiana, si realmente le entregaste tu vida al Señor. Yo no puedo determinar si alguien en esta sala esta mañana es salvo, ¿ok? No lo puedo hacer. Pero tampoco es algo tan difícil de analizar. Yo no puedo determinar la salvación de él. De verdad, no sé. Es algo entre tú y Dios. Pero es la vida de nosotros, sí se ve. Jesús lo decía de otra manera. Por sus frutos conoceréis. ¿Y sabes qué? Lo que tú crees, eventualmente se declara y se manifiesta y afecta tu vida personal. Yo no puedo determinar si hay salvación genuina, pero lo que hacemos dice mucho de lo que creemos. Te doy un ejemplo. Si tú dices que creer que yo decidí creer en Dios, o creer que tú decidiste creer en Dios, eventualmente te llevará a pensar que yo puedo decidir entonces cambiar. Puedo decidir entonces pensar, puedo decidir actuar y puedo decidir vivir. Porque al final fui yo quien decidió, ¿no? Creer en Dios. Entonces en mí está la capacidad. Eventualmente eso te va a llevar a pensar que en ti está esa capacidad. Y sabes, déjame decirte que esa forma de pensar te va a llevar a fracasar. Porque tú en ti hay poder, ¿no? En ti está la decisión. Pablo dice que somos muertos. Éramos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él me dio gracia para poder vivir, para poder conocerle. Él es el que me da la gracia entonces para seguir desarrollándome en mi vida cristiana y seguir creciendo, conociéndole.
En mí no estuvo la decisión en un inicio, no estuvo el poder. Y lo que hoy hago bien depende de que yo esté al lado de Él. Lo que crees eventualmente afecta a tu vida personal. ¿Cambias el Evangelio? Cámbialo. Agrégale un poquito, quítale otro tantito. Modifícale un ingrediente. Y te digo cómo sé que mi mamá lo hizo mal. O no mal, pero diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? Ya no estoy diciendo cosas. Pero ¿sabes cómo me di cuenta? A la hora que se prueba, ¿no? A la hora que se consume, es en el momento en el que sale a la luz lo que en verdad había en los ingredientes. Cámbialo un poquito. Y tú vas a decir, pues no pasa nada. A la hora de tu práctica se va a ver reflejado. Un evangelio diferente te condena. Versículo 9. Un evangelio diferente te condena. Como dije hace un instante, muchos de los que creemos incluso o podemos llegar a creer en este legalismo, a veces es el menos peligroso, pero es el que más hace sentir esas cosas como sentimientos de culpa, de ansiedad o temor. No inventes, si no oro un día, ya Dios se alejó de mí, ya valí gorro. Tengo que orar, yo necesito estar cerca de Dios. Necesito estar cerca de la presencia de Dios todos los días, necesito buscarle. Pero la gracia de Dios está en que aun cuando yo me equivoco, Él todavía ahí va a estar. Y me llama constantemente a acercarme una vez más a Él. Yo me alejé de Dios, Él se acerca a mí. Él encontró la manera de acercarse a mí. No estoy motivándote en ningún sentido a pecar. Porque si esto te motiva a pecar, entonces tampoco entendiste la gracia. Porque la gracia es que cuando fallo, Dios está ahí. Pero el hecho de que Dios está ahí me debe de motivar entonces a mí a no querer pecar. Ya has recibido el Evangelio de Cristo. Así que por favor te invito a seguir en Él. Te invito a que por favor no te olvides de vivir por Cristo. Y no te olvides de vivir para Cristo. Ya lo has recibido. Ya lo recibiste. Por favor, no lo olvides. No importa cuántos años tengas en la vida cristiana. No se te olvide por dónde empezaste. Y continúa sobre eso. Continúa por esa misma gracia. Así que porque el Evangelio no cambia, tú no debes cambiar el Evangelio. Vamos a ver. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos confronta con una realidad que a veces no queremos ver. Nos confronta con una realidad que nos dice que somos pecadores, somos miserables, somos gente que falla, que fracasa. Y cuando tenías tantas razones para haberte alejado de nosotros, Señor, tú estuviste ahí cerca de nosotros. Nos llamaste tus hijos. Pido, Señor, que esto tampoco sea un motivo para pecar, sino al contrario. Al valorar esta gracia, al amarla, abrazarla, podamos desear entonces ya no pecar. Pero ruego, Señor, que si en algún momento hemos cambiado un poquito de ese Evangelio, una cosa minúscula, podamos, Señor, regresar al camino correcto. Porque, Señor, eventualmente eso se verá reflejado en esta práctica. Se verá reflejado en nuestra forma de vivir. Si lo que hemos creído o lo que estoy creyendo ahora no es el Evangelio verdadero, eventualmente se verá en mi vida. Pido, Señor, que nos des la gracia y nos habilites para poder regresar ante ti y estar siempre a los pies de Cristo, siempre a los pies de esa cruz, regresando siempre a lo cual nunca debimos salir. Y porque tu Evangelio es uno solo y jamás va a cambiar, pido, Señor, que nos guardes a nosotros de nunca cambiar el Evangelio. Te damos gracias por todo, dejamos el tiempo en tus manos, en nombre de Cristo. Amén.